Hola, buen día. Un gusto saludarlos nuevamente. Por acá el profesor Daniel Peláez en una nueva clase de macroeconomía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante que está relacionado con el banco, con los bancos y cómo funciona con respecto al gobierno. Vamos a introducir un tema bien interesante llamado el encaje legal. Seguramente ustedes no han escuchado acerca de este término, ya lo vamos a ir explicando, pero para ello vamos a cumplir con varios objetivos en esta presentación. En primer lugar, vamos a tratar de comprender el concepto de encaje legal, su importancia. Luego vamos a pasar por a ver algunos componentes de lo que es la oferta monetaria y finalmente vamos a tratar de entender el papel que juega el Banco Central en cuanto a la regulación monetaria. Espero que estén listos. Vamos a comenzar de inmediato con el concepto de encaje legal. Imagínense que cuando ustedes hacen un depósito en el banco, ese dinero que está en el banco, hay un pequeño porcentaje del total de todos los depósitos que terminan en el banco que pasan a ser resguardados por el Banco Central. Ese porcentaje varía dependiendo de la política monetaria justamente del gobierno y de las exigencias del Banco Central. Cuando ese porcentaje es pequeño, lo que significa es que sencillamente los bancos tienen la posibilidad de prestar suficiente dinero, de otorgar créditos, entre otras cosas. Entonces se dice que estamos en una economía en expansión. Mientras que si ese porcentaje del encaje legal resulta ser muy alto, entonces los bancos tienen muy poca probabilidad y muy poco margen para poder prestar dinero y por consiguiente eso es una política monetaria de tipo restrictiva. Entonces allí vamos a ver poco a poco cómo funciona ese caso acá en Venezuela, pero ya sabemos que el encaje legal viene siendo como una especie de dinero que se va guardando en porcentaje medido de manera porcentual dentro del Banco Central. ¿Ok? Sigamos avanzando entonces con la presentación y antes de seguir entrando en el tema del encaje legal, vamos a introducir algunos elementos. Por ejemplo, el concepto de bonos. ¿Ok? Imagínate que el gobierno en algún momento, en lugar de pedir prestado, puede emitir unas promesas de pago, es decir, a través de un documento llamado bono. Cualquier persona dentro de un país puede comprar esos bonos y esos bonos van a tener vencimientos diversos. Imagínate que pueda tener un 30 días, 60, 120 días o inclusive un año. Cualquier persona o empresa puede comprar un bono del gobierno con la promesa de que una vez que se venza el plazo del bono, va a poder recuperar el dinero y va a obtener una rentabilidad. Si ustedes no han escuchado antes el concepto de bono, es porque sencillamente acá en Venezuela, que es un país muy particular, la figura del bono no es atractiva para el público. ¿Por qué? Porque el porcentaje de rentabilidad que te puede dar un bono es muy inferior al porcentaje de inflación en el cual nosotros vivimos. Entonces imagínate que, por ejemplo, un bono a 30 días te dé un 2% de rentabilidad, mientras que la inflación quizás puede estar muy por encima de ese monto. En otros países, en los países que llamamos normales, esta metodología del bono puede ser lo suficientemente atractiva para que las personas inviertan esperando un retorno y el gobierno pueda utilizar ese capital para poder trabajarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el concepto de bono, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar un poco acerca de lo que es la oferta monetaria. Esto es un concepto bien importante dentro de la macroeconomía. Vamos a explicarlo con palabras muy simples y es la oferta monetaria es la cantidad de dinero que conseguimos dentro de un país en un momento determinado. ¿De acuerdo? Eso incluye cualquier tipo de dinero. Y
vamos a tener durante el transcurso del trimestre una clase exclusiva de las políticas monetarias, y ahí vamos a explicar todo lo que concierne, todo lo que incluye la oferta monetaria, pero sabemos que está el dinero en efectivo, el dinero en los bancos y otro dinero que no consideramos en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, allí tenemos en el ejemplo billetes, monedas, depósitos bancarios, entre otros. Sigamos avanzando para ver qué más tenemos en la clase del día de hoy. Y tenemos, bueno, importantísimo, la oferta monetaria está dividida, hay una clasificación donde tenemos diferentes componentes, ¿ok? Por un lado se encuentran los billetes y las monedas en circulación. Por ejemplo, en el caso nuestro de Venezuela, las monedas prácticamente no están circulando en la actualidad, pero bueno, eso puede pasar, eso puede cambiar en el futuro, no lo sabemos. Por una parte tenemos los billetes y las monedas. Por otra parte tenemos los depósitos en cuentas bancarias, ya sea cuentas corrientes, ya sean cuentas de ahorro. Y finalmente, la tercera clasificación es otro tipo de dinero que la gente usa. ¿Cuál puede ser ese otro tipo de dinero que la gente usa? Bueno, el mejor ejemplo puede ser las criptomonedas. Entonces, más adelante también vamos a introducir el tema de las criptomonedas en la macroeconomía. Sigamos avanzando. Vamos a ver qué más tenemos acá. Tenemos algo que ya he mencionado y hemos hablado en diferentes clases, pero que quizás no lo hayamos definido, que es el Banco Central. El Banco Central tiene un papel fundamental dentro de la economía de cualquier país, pero para efectos de esta clase vamos a ir avanzando poco a poco. Digamos que nosotros conocemos en la actualidad diferentes bancos. Acá en Venezuela creo que hay más de 16 bancos, pero la gente comenta y dice, bueno, están los bancos del Estado y los bancos privados, o los bancos públicos y los privados. Para efectos de esta clase, vamos a definir todos los bancos que nosotros conocemos como banca privada, así sea el Banco de Venezuela, así sea el Banco Digital de los Trabajadores, y vamos a mencionar como banca pública solamente al Banco Central. Nosotros podemos como personas naturales abrir una cuenta en el Banco Central. No, no es posible. Sin embargo, el Banco Central tiene, digamos, todos los depósitos, todo el dinero ahorrado de la nación, del país, ¿ok? Y aparte de eso tiene otras funcionalidades. Una de ellas es precisamente enviar políticas monetarias para que los bancos privados puedan someterlas y realizarlas y cumplirlas a cabalidad, ¿ok? Entonces, tenemos que el Banco Central también nos va a indicar cuánto dinero hay. Cuánto dinero hay en la economía es el que va a controlar esa oferta monetaria. Y esa es una de las principales funcionalidades del Banco Central. A continuación en esta presentación, también podemos ver que los bancos centrales realizan algunos tipos de operaciones que no solamente en nuestro país, sino estamos hablando en general, a nivel macroeconómico, ¿ok? Para ello, tenemos que avanzar en la siguiente lámina de la presentación, los tipos de operaciones que ejerce el Banco Central. Tenemos, por ejemplo, vamos a solamente a mencionarlas y ustedes van a ver en la presentación algunos conceptos y van a tener que investigar un poco acerca de ellos. Estamos hablando de operaciones de mercado abierto, ventanilla de descuento, hay otra que se llama el redescuento de documentos de empresas no financieras y finalmente las operaciones de cambio. Estas tres primeras que yo he mencionado son operaciones que realizan los bancos centrales del país. Seguramente ustedes no conocen ninguna de ellas porque no son ejercidas específicamente por el Banco Central de Venezuela. Pero la última, las operaciones de cambio, esas sí, seguramente ya conocen qué es lo que es la compra y venta
de dólares, de euros o de cualquier tipo de divisa. Y en ese punto nosotros sí estamos muy, pero muy familiarizados. Entonces, en las siguientes láminas las vamos a ir pasando. La ventanilla de descuento, el redescuento, y solamente nos vamos a quedar en la siguiente, que es donde están las operaciones de cambio, que es justamente cuando el Banco Central interviene en la compra y venta de divisas, en la compra y venta de dólares dentro del país, ¿ok? Entonces allí nosotros justamente, cuando vimos en clases anteriores la importancia de la oferta y la demanda, cuando veamos la clase justamente del tipo de cambio, nosotros vamos a hablar justamente, valga la redundancia nuevamente, vamos a hablar sobre cómo las personas compran divisas, cómo hay personas o empresas que venden divisas, y cuando existe un desequilibrio en ese mercado entre la compra y venta, entre la oferta y la demanda, usualmente el gobierno interviene. Es decir, dependiendo de la situación, el gobierno puede comprar divisas o puede vender divisas para lograr una estabilización en el mercado. Después entonces vamos a hablar de la estrategia actual que tiene Venezuela para la compra y venta de divisas con respecto al tema del tipo de cambio. Finalmente, vamos a hablar un poco acerca de algunos aspectos que son importantes tomar en cuenta y para considerar con respecto a este tema del encaje legal. Ya estamos empezando a hablar un poco, a hacer una pequeña introducción sobre las políticas monetarias. Bueno, en primer lugar, es importante comentar que el papel del Banco Central, si bien es saber cuánto es la masa monetaria, cuánto es la oferta monetaria que hay dentro de un país, ella lo puede controlar casi todo, pero no puede controlarlo al 100%. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, una transacción en efectivo. Vamos a poner un ejemplo. Yo voy a la playa y hay un puesto que vende empanadas. La persona me vende empanadas, yo compro las empanadas y pago en efectivo. Si ese local, ese puestico de empanadas no reporta esa transacción, es difícilmente rastreable a nivel gubernamental, a nivel de Banco Central, saber que efectivamente hubo una transferencia de dinero, un intercambio comercial, porque se realizó en efectivo. Lo mismo ocurre también con el tema de las criptomonedas. Hay, digamos, ese pequeño espacio donde no se puede controlar el 100% de la oferta monetaria que hay en un país. Número 2, importantísimo, el encaje legal va a realizar una función vital para el tema de la expansión o la restricción de los créditos dentro de un país, porque fíjense, en la actualidad, acá en Venezuela, el porcentaje del encaje legal es lo suficientemente alto, y eso es lo que explica que no existan créditos, que las tarjetas de crédito sean muy limitadas en este momento. Una tarea para ustedes va a ser investigar hoy en día cuál es el porcentaje de encaje legal y bueno, discutirlo en la clase en vivo que vamos a tener. Finalmente, una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta, número 1, recuerden las funciones del Banco Central. Número 2, la importancia que tiene el encaje legal dentro de la política monetaria de un país. Y con eso vamos a dar por finalizada nuestra clase de hoy, invitándolos a que participen en la clase en vivo, donde vamos a poder interactuar, dar algunas explicaciones y ejemplos mucho más detallados y bueno, prepararnos para el siguiente tema que veremos en macroeconomía. Para mí ha sido como siempre un gusto estar con ustedes, que tengan un excelente día y nos seguimos viendo tanto en clases como por este canal.